Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Como usted supondrá, el tema ahora tiene que ver con la fuga en Almoloya. No cualquier fuga, sino la del capo más importante en México y quizá el narcotraficante más importante en el mundo hoy. Pero nosotros suponemos que el público de este programa ya conoce los detalles, así que no vamos a irnos otra vez a tratar esto de dónde estaba, túnel, etcétera, sino el significado. Eso es lo que queremos poner sobre la mesa de la discusión. ¿Qué significa esta fuga? ¿Es simplemente que un preso en un penal de alta seguridad pues ya no está ahí, se salió? ¿O es esto algo más? Como hipótesis, y la dejo aquí para mis colegas en la mesa, es que esto, acumulado a muchas otras cosas, es una crisis. Ahora, la dimensión de la crisis es la que nos debe de interesar. Es una crisis del gobierno de Peña Nieto, del régimen en el que está ese gobierno o del Estado mismo y sus estructuras. Ahí la dejo. ¿Qué les parece a ustedes el tema? Yo creo que tiene los tres elementos. Obviamente hay una crisis del Estado, la medida en que esta es la última expresión, digamos, escandalosa. Hace unos días platicamos también del tema del Menchito, que un juez iba a liberar, pero concentrándome en la tesis y tal como nos los planteas, yo tengo la impresión de que el Estado mexicano está comprometido y por ende el gobierno de Peña Nieto. El asunto de la corrupción, que ha querido ser presentado como un tema cultural, un tema con el que igual podemos vivir, claramente hoy presenta una factura dolorosísima para un país que constata que no solamente se ha minado la autoridad moral del gobierno para conducir los asuntos públicos. Yo no entiendo con qué cara se le puede decir a los funcionarios subordinados: oigan, señores, la corrupción no se va a tolerar cuando se está tolerando y se vive con ella en los altos niveles del Estado. Dos, la corrupción ha paralizado buena parte de la agenda de reformas del propio presidente de la República. Yo solo les recuerdo que el tren, por ejemplo, México-Querétaro, no se pudo desplegar, una obra importante de infraestructura, porque asuntos de corrupción salieron efectivamente a la luz. Si no fuera suficiente el que se comprometiera la autoridad moral del gobierno y el paquete de infraestructura, ahora tienes como, digamos, puesto en entredicho el aparato de seguridad nacional del país. Por tanto, no puedo imaginar peor escenario cuando la propia corrupción te impide desempeñar esas tres funciones centrales. Pues no sé si es una crisis de Estado o algo peor, pero ciertamente el tema de la corrupción aparece como el elemento central que explica el deterioro brutal del gobierno y buena parte del Estado. Yo me quedaría en... Primero, lo planteaste bien, Lorenzo, como pregunta, como hipótesis. Ciertamente estamos ante una crisis de la estrategia de seguridad nacional del Estado mexicano. Sobre eso no hay ninguna duda, porque no es un problema de Enrique Peña Nieto, sino que viene de atrás. Estamos ante una política de seguridad que se caracteriza por la captura de los jefes, la captura de los capos para fragmentar a las bandas criminales. Eso es lo que hicieron en Estados Unidos y en Colombia y les dio un éxito relativo. Eso es lo que se ha hecho en México y es lo que sostengo fracasa. Porque seguiremos hablando el resto del programa sobre el tema, hablaré sobre el Chapo Guzmán más adelante, pero ¿qué le falta a la política de Peña Nieto y le faltó a la de Calderón, a la de Fox, Zedillo, Salinas, Miguel de la Madrid? Integralidad y un enfoque regional. Lo ejemplifico con lo integral. Leonardo abordaba con toda la razón del mundo que mientras no atiendan la corrupción, cualquier estrategia de captura de capos no va a funcionar, porque seguirán penetrando al Estado. En cuanto a lo regional, en tanto no incorporen lo que se está haciendo aquí con lo que pasa en la región, es inútil. Lo ejemplifico con el tema del tráfico de armas. Enrique Peña Nieto no ha sacado el tema con Washington en ningún momento. O sea, ¿la región te refieres a Norteamérica? Sí, por supuesto, bueno, a la cuenca del Caribe, vamos. Desde Colombia, Venezuela, las islas del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, México. Canadá. El gobierno de Peña Nieto no ha sacado el tema de las armas, lo cual es
regalarle al crimen organizado la posibilidad de abastecerse todo el tiempo de armas, de munición y de equipo tecnológico que les permiten ese portento ya técnico de lograr construir ese túnel, que por supuesto hubo complicidad, hubo corrupción, eso lo suponemos, es obvio, pero también hay que reconocerles la capacidad técnica que viene en parte porque tienen acceso a lo mejor de la tecnología del mundo, porque tienen fronteras abiertas. Por tanto, en tanto no se revise la estrategia de seguridad para hacerla integral y regional, vamos a seguir teniendo problemas de esto como el que estamos comentando hoy. Yo quisiera enfocar este tema desde el punto de vista del costo que tuvo esta fuga para el Chapo y todo su cártel, ¿verdad? Sus 800 y pico de empresas que dicen que tiene en distintas partes del mundo. Y el costo del Estado es algo que no voy a tocar, aunque es un tema importante, porque es un costo que además de económico tiene fuertes implicaciones políticas, pero lo trataremos en otro bloque. Yo me voy a referir al costo interno. La primera pregunta que yo me hice, estando fuera de México, recibí la noticia de que se había fugado el Chapo. Dije, pero ¿cómo pudieron tener un túnel tan preciso, que después ya vi que era de 1,5 kilómetros, sin esta tecnología a la que se refiere Sergio? No se lo puede uno imaginar, porque no es que se hubieran ido a robar como se hacía antiguamente para hacer los asaltos de los bancos, el mapa, el croquis, el plano, sino que con un aparato de precisión que metieron en la cárcel y ubicaron en la celda del Chapo, y ese aparatito transmitió exactamente con precisión en dónde estaba el baño, la regadera, y dónde podían hacerse este túnel tan hermoso, tan bien diseñado, con 80 centímetros de ancho para que cupiera, porque es gordito el Chapo, y para que entrara cómodamente, sin tener que arrastrarse mucho. Él nunca se ha arrastrado, ¿verdad? Siempre ha salido con la ropa sucia, dicen en algún momento, y ahora la ropa sucia ya sigue sin lavarse en casa, ahora hay que lavarla afuera. El costo que tuvo para poder, pues, dejar que toda esta tonelada de 23,000 toneladas de tierra que se sacó para hacer el túnel, pues fuera siendo eliminada gradualmente en el curso de un tiempo largo, sin que nadie lo viera, a 1,5 kilómetros de una prisión de alta seguridad. Bueno, pues todas estas cosas tienen un costo que estaba muy dispuesto a pagar y que le resulta muy bajo al cártel por el golpe que ha dado. Es un golpe de tipo nacional que, según algunos, está pegando bajo el cinturón de seguridad, como dicen los boxeadores, ¿no? Bajo la línea de flotación, y es un costo que va a resultar ridículo para un hombre que Forbes ha calculado tiene más de $1,000 millones. Pues esto es una baratija, ¿no? El terreno costó 6 millones de pesos, unas cuantas hectáreas, 3 o 4 hectáreas. Bueno, tuvo un costo mucho mayor, corrompiendo a todo el que había que corromper, como ya sugería. Y esto pues nos vuelve a hablar una vez más de que por todos lados se montan sobre la corrupción cualquier posibilidad para hacer. Yo señalaba lo de crisis de gobierno, régimen o Estado, porque hay momentos en los cuales un gobierno puede estar en crisis. Pongamos el de George Bush con su invasión a Irak. Es una crisis de su gobierno, pero no del Estado norteamericano, porque sus instituciones siguieron funcionando perfectamente, y del régimen tampoco, porque finalmente las elecciones se llevaron a cabo con legitimidad. Aquí lo que considero que los 3 niveles tienen problema es, para empezar, el gobierno, que el presidente dijo el año pasado que el Chapo se quedaría allí, que él estaba comprometido a la vigilancia, que su secretario de Gobernación, que todo su gobierno estaba allí. Eso de invertir en una declaración de esa magnitud y que se le venga abajo es una crisis del gobierno, pero también de un régimen que no, con la corrupción
es porque no sabemos ni siquiera cuál es la naturaleza del régimen. A veces tiene rasgos democráticos, a veces tiene rasgos autoritarios, es una mezcla. No hemos definido todavía la naturaleza del régimen. Y el Estado, sus instituciones, las instituciones del Estado, la institución carcelaria no sirve para nada. La máxima seguridad, una prisión que era modelo, se supuso en algún momento en el mundo, es donde el Estado pone todo su esfuerzo. Aquí en esta prisión es de alta seguridad y no sale nadie. Y salió. Entonces, ¿cuál es la crisis? Yo estoy de acuerdo con Leonardo. Son los 3 niveles. Si el Chapo no es más que un pretexto para que nos metamos a ver que hay algo independientemente del Chapo que está mal en los 3 niveles. A la pregunta que haces, crisis de gobierno o crisis de régimen o de Estado, te diría definitivamente es una crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto. Queda tocado, tocadísimo, porque ya van 3 o 4, Tlatlaya, Ayotzinapa, la Casa Blanca y la fuga del Chapo. 4 golpazos en un año es brutal. Vamos a ver si reacciona, pero sí apunta a algo más profundo que es la crisis de un Estado, de todo un sistema, porque esta crisis de seguridad a la que me refería en mi intervención inicial se monta sobre una crisis estructural en la cual la corrupción es uno de sus elementos, pero no es el único. Es la pobreza, la distribución del ingreso. Ya no está funcionando el Estado mexicano, porque ya ni es neoliberal, ni es de mercado, ni es emanado de la Revolución Mexicana. Es una mezcla que solo sirve a los intereses de unos cuantos en la burocracia o en el club de multimillonarios de Forbes. Yo creo que, sin embargo, el tema de la corrupción es el central, Sergio. Sí. O sea, todo lo demás que tú dices, pobreza, desigualdad, etcétera, desorden en el territorio, son, digamos, consecuencias que uno puede asociar con la corrupción. Pero la enfermedad esta autoinmune que tiene el Estado mexicano, y por supuesto queda englobado el gobierno del presidente Peña, porque debió haber desplazado la agenda anticorrupción desde el inicio, fue minimizada, se trató como un asunto cultural. De todas maneras, todos los países tienen corrupción, podemos vivir con ella. Yo, perdón que insista en el tema, cuando tienes 3 órganos de tu cuerpo paralizados por esa enfermedad autoinmune, primero tu autoridad moral, después tu incapacidad para desplazar tus reformas. Oye, ya nos acostumbramos, pero no sé si vieron lo que publicó Crónica del funcionario de Pemex que le pide 10 millones de pesos a un, ¿cómo se llama?, un contratista en Campeche y 2 camionetas para seguir funcionando. Ese fue el escándalo de la semana pasada y todo el mundo dice, bueno, pues así es, pues ¿qué reforma energética va a avanzar con eso? Pero lo peor es cuando ya te paraliza el hígado y el corazón, te dice, oiga, y su aparato de seguridad nacional está parado por la misma corrupción. Y los de abajo dirán, oiga, pues si los negocios los hacen arriba, ¿a mí con qué cara me dice que yo no haga negocios con el Chapo, permitiéndole que haga el túnel ese maravilloso que escribía Paoli? Es decir, es una auténtica enfermedad autoinmune. El secretario de la Defensa, perdón que diga esto, porque agrego nada más, decía en la entrevista que le dio a Benavides hace como 15 días, ¿la corrupción es un riesgo o una amenaza a la seguridad nacional? Pues hoy tenemos claro que el aparato de seguridad nacional no se desplaza y le mete un gol terrible al gobierno de Peña Nieto y a la confiabilidad del Estado por lo mismo, ¿no? Yo llamo su atención en función de una cosa que es bastante obvia, pero que no lo fue para el aparato de seguridad. ¿Por qué medio se iba a ir? Pues por un túnel, porque este cártel ha hecho centenares de túneles a lo largo de la frontera que penetran kilómetro, kilómetro y medio o 2 kilómetros con aire acondicionado incluso. O sea, tenían toda la tecnología. Por eso digo que les salió barato, porque ya tenían la tecnología de la fuga. Por esos túneles que ha hecho el cártel del Pacífico, han pasado armas, dinero, drogas, personas, prostitutas, etcétera. Es algo impresionante que no se hubieran fijado en eso los aparatos de seguridad. Pues bien, el tema todavía da para mucho. En el primer escape de El Chapo hay que recordar que no hubo túnel, pero nos deben una explicación muy a fondo. A ver si les da tiempo de hacerlo. En cualquier caso, espérenos porque volvemos sobre el mismo tema. En el mundo de los especialistas de drogas hay una curiosa competencia para decidir
¿Cuál de tres gángsters es el más grande entre Lucky Luciano, el fundador del crimen organizado en esta parte del mundo, el colombiano Pablo Escobar Gaviria y nuestro Chapo Guzmán? Hay tres motivos por los que creo que el Chapo Guzmán ya los rebasó a los otros dos y se convierte al día de hoy en el gángster más importante de la historia del crimen organizado en esta parte del mundo. La primera tiene que ver con su base territorial. La manera como el Chapo Guzmán ha organizado la relación entre la Confederación de Sinaloa y la sociedad sinaloense es notable. Tiene el apoyo de la sociedad, punto, por una razón muy sencilla. No recurre a los métodos de terror que utilizó Pablo Escobar Gaviria en Medellín. Las tasas de homicidio eran altísimas durante el reinado del terror. Y por tanto, esa es una razón que estamos viendo ahora. La celebración en Sinaloa por la fuga del Chapo es como si fuera a llegar el Papa o regresar el Papa a la Sierra de Sinaloa. La segunda razón por la cual podemos decir que es el más importante es por las fugas. Los tres estuvieron en la cárcel, pero Lucky Luciano estuvo en una cárcel, lo liberaron por un acuerdo que hizo con el gobierno federal después de la Segunda Guerra Mundial. Él ayudó en el conflicto y lo liberan y lo extraditan a Italia, donde muere en el 62. Escobar Gaviria también estuvo en la cárcel, pero una cárcel que se construyó él mismo, en la catedral, con todos los lujos que ustedes se puedan imaginar, y por tanto cuando se cansó se salió y se fue y ya al final muere. El Chapo Guzmán lleva 2 fugas de penales de alta seguridad, en la cual la corrupción importa, pero también la capacidad operativa y logística. Y finalmente, la tercera variable o la tercera razón es el tamaño de la Confederación de Sinaloa. No existe parangón en la historia del crimen organizado para esta multinacional mexicana, que es la más importante en términos de presencia en el mundo. Está en más de 50 países, mientras que Cemex, que es la segunda, está en 34 aproximadamente. Es decir, por esas 3 razones creo que el Chapo Guzmán, pese a sus orígenes humildes, a su falta de conocimientos formales, ha sabido crear una transnacional y ha sabido labrarse un nombre en la peculiar catedral de los gángsters del mundo entero. Hay otro enfoque por el cual parece que el Chapo Guzmán es el mejor de los 3 que mencionabas, porque es el que menos violencia utiliza, claro, porque es el que usa más inteligencia, porque es el que usa la corrupción, pero adecuándola y sacándole costos bajos, porque los túneles son su especialidad, como decíamos antes. Y también es el que no ha atacado poblaciones, como lo hicieron los caballeros templarios o la familia en Michoacán muy agresivamente. No ha atacado, no ha puesto en riesgo a las personas, ha apoyado muchísimas obras sociales, lo cual pues, le va dando todo un cariz como a Chucho el Roto, como estos personajes legendarios que hacen una leyenda y agarran un aire de santidad, ¿verdad? No solo para su santo Valverde, sino para ellos mismos, que son los representantes de Valverde en la tierra, y además con una fortuna que le permite ser pacífico y hasta humanista en sus maneras de escapar. Yo diría que el Chapo, similitud de los otros mexicanos que aparecen en Forbes, de Slim, Larrea, etcétera, todos ellos han sabido, entre otras cosas, cómo usar las partes blandas del sistema. Entendieron el sistema. En los otros no es gran ciencia. Privatizar teléfonos de México, conseguir las concesiones de la televisión o de la minería. Aquí tenemos a alguien que desde abajo, auténticamente es el único que viene desde abajo, que llega al 3er año de primaria y sabe explotar
el mismo aspecto que los otros, pero más brutal, que es la corrupción plena, la corrupción así en descarnada. Los otros también, aunque la van disfrazando, pero son las grandes fortunas hechas a base de entender cuáles son las partes blandas del sistema, y con inteligencia, decisión y parte de suerte, vámonos sobre de ellas. Y en eso se encuentran. Por eso estaban en Forbes todos ellos. A diferencia del grueso de los mexicanos, que no entendemos cómo se puede explotar este sistema o no queremos. Bueno, planteas una perspectiva fascinante, de verdad que bien lo planteas, y qué interesante resulta y qué pertinente la pregunta cómo un campesino de Sinaloa puede poner en jaque a un estado completo, y lo puede hacer con notables capacidades. No pretendo ironizar sobre esto, sino, digamos, capacidades que el Estado mexicano en su fase visible es incapaz de hacer. No ¿Qué vas a decir en su fase terminal? En su fase visible. No, yo les pregunto, ¿cuántos delegados del Distrito Federal podrían hacer en 2 meses una obra como la que hizo el Chapo Guzmán para fugarse, si es cierto lo que nos dicen, sin molestar a la colectividad y hacer cosas ruidosas? ¿O cuál de estas empresas de infraestructura que sobornan y son sobornadas podría hacer una obra tan discreta y no generar tanto? O sea, lo digo en serio, no lo digo irónicamente. Estamos hablando de un individuo que desde una celda, la celda 20, tiene una capacidad de gestión impresionante, de lealtad, es decir, a ver, me mueven, ya quisieran los que dirigen obras del metro o cualquier otra, poder decir, a ver, quiero que me traiga ingenieros, me compran ese terreno, lo operan de esta manera, aquí nadie se tiene que dar cuenta de eso, o los que se tienen que dar cuenta los tenemos. O sea, habla de una capacidad ejecutiva verdaderamente brillante, y además te habla de la otra parte que creo que en algún momento tendremos que discutir. Las cárceles en México, así se llamen, de alta seguridad, o son hoteles de lujo o son los despachos de los criminales. Es decir, imaginar que el Chapo Guzmán pudo operar toda esa red de, digamos, de protección para sí mismo desde su celda, una celda de alta seguridad, llama muchísimo la atención. Pero retomo algo de lo que decía Sergio que me parece verdaderamente fascinante. ¿Cómo consigue mantener, aún en la cárcel? O sea, cuando Pablo Escobar anda a salto de mata, ya las lealtades se le van rompiendo, porque las lealtades en las organizaciones criminales están basadas en el dinero o en el miedo. En este caso tú dices, ¿cómo demonios consigue mantener cohesionado una estructura? ¿Cómo sigue operando una cantidad de dinero suficiente para poder seguir sobornando de esa manera? Digo, ahora que el SAT dice que tiene todas estas capacidades para fiscalizar, no dicen, oiga, y no utilizan esas capacidades también para vigilar que los narcos no estén comprando terrenos y comprando excavadoras, todo lo demás. Creo que planteas un tema particularmente perturbante, es decir, ¿cómo es posible que una estructura así se mantenga ante los ojos atónitos del Estado mexicano? 3 comentarios muy breves, porque es un tema que he estado investigando como parte de mi trabajo. Primero, la forma de organización es muy italiana, muy siciliana. El círculo interno del Chapo es la familia, la sangre, por tanto son impenetrables. Luego están los círculos de especialistas muy bien pagados, los mejores financieros, químicos, contadores. En segundo lugar, que es algo que a veces se olvida cuando uno habla de estos personajes, es el tema de la violencia. Podrá tener todas estas virtudes, pero la violencia la utiliza para ganar, para obtener dinero. Tú lo planteas muy bien. El crimen organizado no tiene intelectuales orgánicos porque no tiene ideología, no tiene propuesta política, tiene intereses, son una empresa. Y esa es una de las aspectos más fascinantes y más curiosos de los grandes gángsters. Ellos quieren legitimidad, ellos quieren ser reconocidos y se consideran y se definen como empresarios. De hecho, cuando detienen al Chapo, cuando detienen a Lucky Luciano, Pablo Escobar Gaviria, se presentan como empresarios. Una anécdota muy reveladora: la pistola del Chapo, cuando lo detienen el año pasado, es una 45, no, perdón, no sé si 45, 9 milímetros, una escuadra con cachas de oro, que tiene como título El Multimillonario y en un círculo el número 701, que es el número de su lugar en Forbes, en la lista de multimillonarios, porque es lo que le da la legitimidad. Imagínense la catedral del capitalismo, Forbes, porque así se llaman ellos. La catedral del capitalismo, reconociendo al Chapo Guzmán en la lista
de los 1000 empresarios del mundo, porque esa es la lista que hacen de empresarios, bueno, evidentemente ese es su motivo de orgullo. Es un personaje paradójico al que tiene uno que entender, yo lo he hecho comparándolo con otros gángsters, porque hay que verlos en ese contexto, y pues otra vez anda libre, una vez más anda libre. Oye, Sergio, y ya para meterle más problemas a esto, lo de la violencia, bueno, el Estado también tiene la violencia, tiene las organizaciones, tiene todo, tiene lo mismo que el Chapo, y la usa igual que el Chapo cuando quiere porque le da la gana. Pero a lo mejor dentro de la estructura del Chapo hay honestidad, que es una de las cosas que le faltaría al Estado. Una vez hecho el arreglo dentro, por razones familiares, dices tú, se respeta, cosa que en el Estado, en el régimen y en el gobierno no necesariamente. A lo mejor hay una perversa forma de honestidad que sí le sirve para su eficiencia. Hay un código ético que sostienen los mismos miembros de la mafia. Es decir, no se mata a no se mata a las familias, no se hacen una serie de cosas que respetan. Una vez llegado a un acuerdo de respeto de los territorios, etcétera, ese se cumple. Y si no se cumple, se desata una guerra. Pero hay un cierto código, como decía bien Sergio, de las familias, de la Cosa Nostra, que se aplica en este caso bastante claramente, según yo creo. Bueno, y contrasta con los Zetas y con todas otras formas de criminalidad que hemos tenido en otras partes del país. Pero y volviendo a la óptica regional que planteabas en el primer bloque, o sea, que la maquinaria siga funcionando nos habla claramente de la profunda hipocresía que hay con este, digamos, paradigma prohibicionista, ¿no? Que por cierto se va a discutir el año próximo, pero quiere decir que, bueno, pues la industria sigue siendo, el empresario que está en Forbes sigue siendo tremendamente próspero, lo cual te habla también de una economía regional, porque no creo que solamente le venda al mercado interno, sino una economía regional tremendamente próspera, y habla también de la necesidad de vínculos, ya hablaremos en otro momento de eso, de México con el exterior. Hay lealtad, pero también hay miedo. Sí, también. Les recomiendo, no quiero hacer apología de la violencia, pero busquen en YouTube Los Sanguinarios del M1, que es una de las canciones más estrujantes porque es la verticalidad absoluta, y si no obedeces eres ejecutado, y es la oda a las bazucas y los cuernos de chivo y que te degüellan si no sigues la línea del patrón, del jefe, porque ahí no hay nada más que lo que dice el patrón, es totalmente jerárquico. Vertical. Bueno, ese es el Estado paralelo, a eso me refería. Eso es lo que tenemos que entender, que ahí están y no van a desaparecer porque el presidente da instrucciones desde París. Regresamos. Bien, y seguimos con el tema del Chapo, pero a ver cómo repercutió dentro del país, dentro de México, esta fuga, esta segunda gloriosa fuga, pacífica fuga, inteligente fuga, corrupta fuga del Chapo. Es un asunto verdaderamente, pues sí, que llama a cierta lástima, porque este Estado que en algún momento fue tan importante para la distribución de la riqueza, para la celebración de la reforma agraria, para todo lo que pudimos hacer en función de equilibrar un poco más, de morigerar la riqueza, como dijera Morelos, y de superar la pobreza, pues ha caído en una situación verdaderamente lamentable. El presidente Peña Nieto fue tomado en París en plena visita oficial y dijo algo: estoy consternado, me dejó consternado, creo que ese fue el calificativo que utilizó. Y bueno, claro que está consternado, porque además un poco de tiempo atrás, en 2014, le habían hecho la pregunta de, oiga, ¿van a dejarlo que se fugue otra vez? Se la hizo León Krause, como ha sido recordado múltiplemente en diversos medios, y él dijo, por supuesto que no se nos volverá a ir. Se les fue a aquellos, a nosotros no se nos va, presumieron los priistas enseguida. La repercusión aquí es muy fuerte porque, pues, si no se han hecho cambios en el gabinete después de las elecciones de 2015, de junio, como se había venido
diciendo, pues a lo mejor después de este golpe, que es bastante mayor que el de las elecciones, por lo visto, porque en las elecciones no fueron tan golpeados, el PRI sigue manteniendo mayoría, etcétera, etcétera. Pero en este golpe sí, su crédito, su capacidad para la seguridad, la primera obligación del Estado, bueno, pues es terrible. ¿Y qué va a hacer la procuradora? Bueno, tiene a 31 gentes declarando. ¿A cuáles? A los pobres vigilantes, que son los que menos deben haber recibido en todo caso, si es que recibieron algo. Yo creo que pasó por sus narices, pero no se dieron cuenta. No están preparados para darse cuenta. Carceleros, cancerberos no son para vigilar, ¿no? Bueno, yo creo que la repercusión dentro de México sí es un golpe muy fuerte a las instituciones del Estado mexicano dedicadas a seguridad, pero también a las otras instituciones, a las instituciones de comunicación social. Esto fue información que empezó a salir desde el sábado en la madrugada, desde el sábado al domingo, ¿verdad? Poco después de que ocurriera el asunto, ¿no? Yo creo que lo de comunicar era de tal magnitud que no lo pudieron esconder y lo que hicieron fue, mire, ya mejor suéltelo. Lo que pasa es que cada vez que han informado ha sido peor, ¿no? Es decir, cuando nos entramos lo del túnel. Pero yo voy al tema político y la repercusión interna que planteabas. ¿De qué te sirven 254 diputados cuando tienes desfondada la credibilidad de tu gobierno? Es decir, señores, vamos a aprobar nuevas leyes, ¿para qué? Para que después los funcionarios que las aplican en el tema de seguridad nacional, a ver, lo pongo con mayúscula, es decir, tema más delicado no puede haber, simple y llanamente no se cumple, podrían tener 700 diputados, que hay, que no da para tanto la Cámara. Esos triunfos políticos son victorias pírricas al lado de un gobierno que está desfondado, no solamente en su autoridad moral, sino en su operación. Es decir, oiga, usted puede decir 1000 cosas de por qué la moneda se devalúa o por todo lo que quieras. Un penal federal es una función indelegable del gobierno y por tanto los triunfos políticos en este caso quedan absolutamente, digamos, llovidos, o sea, les cayó un tormentón de agua fría al lado de lo que es es decir, la única posibilidad que tiene recuperar tiempo o de recuperar el ritmo en un breve tiempo es, uno, que recapturaran al Chapo Guzmán, una posibilidad, y la otra es por la reconfiguración del gabinete. Si no la había hecho en el momento en el cual vino la votación, después del 7 de junio, a partir de ahora el presidente no tiene muchas opciones. Va a decir, oiga, pues no tenemos credibilidad ni interna ni externa. No tengo ni idea cómo, ya lo platicaremos en el siguiente bloque, van a dialogar con los Estados Unidos. ¿Qué les van a decir? Oiga, pues vamos a platicar ahora nosotros que éramos responsables de evitar que este señor se fuera. Sí, es una crisis de magnitudes enorme. Y un último apunte, cuando León Krause le pregunta al presidente en febrero del 14 eso, le dice, el 70% de nuestros compatriotas cree que se va a fugar. ¿Qué les decimos ahora ese 70%? Tenían razón, se fugó efectivamente. Pues es un drama, una sociedad que no tiene confianza en sus instituciones. Le dices, pues no creían en ellas, aquí está, la prueba de que no deben confiar en ellas. Y eso es dinamita pura para un sistema institucional que requiere de la confianza para operar. Y hay otra área de confianza. Dejemos a los diputados y la clase política. El mexicano Mondo y Lirondo, el que va ahorita, está trabajando, etcétera. Creo que hay un indicador terrible que sí hace sonreír, pero en el fondo es un golpe a nuestra imagen como sociedad, como nación. Cuando uno ve lo que se llaman los memes, esa forma de burla que están haciendo ahorita, minuto a minuto, cotidianamente, millones que está entre millones de mexicanos, que se le manda uno al otro, burlas en un solo cuadro, con unas cuantas frases o una sola frase, la burla a fondo. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Son gentes jóvenes, normalmente son los jóvenes. Es decir, los jóvenes ya se burlan del estado de su propia situación. Es decir, ya no queda por dónde ir. Bueno, pues entonces vamos a reírnos de lo que es una tragedia. Porque sí, el Estado que una vez hizo la reforma agraria, el Estado que expropió a las compañías petroleras para que ahora regresen otra vez, ese Estado que tenía un proyecto ahora no tiene nada. No hay proyecto. Y entonces se le va el Chapo y viene un tsunami. Yo lo veo como un tsunami de memes, de estos cuadritos que uno saca en el teléfono, en donde el ingenio
el ingenio amargo, todos son burlas al gobierno. Son este 70%. Sí, a ese 70%. Pero en el fondo son burlas a nosotros mismos. Es decir, la desconfianza en nosotros ya es tal que mejor hacemos esto. Esta es la repercusión interna que a mí me parece peor, más que no tener confianza en los diputados o qué van a hacer en la legislación. Somos nosotros. Es esa expresión ya no oficial, sino real, de todo vale una porquería porque... Dilo. Mira, es una carcajada amarga, lo dices bien, porque nos sentimos desamparados, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos engañados y nos sentimos sin esperanza porque por el momento no hay en el horizonte de la seguridad nada que nos dé tranquilidad. ¿Quién nos va a proteger del secuestrador, del ladrón, del que se lanza contra nosotros, contra nuestra integridad personal? Y en ese sentido, creo que la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto en París no pudo haber sido más lamentable, porque no demostró su incapacidad para entender el estado de ánimo ciudadano. Él sale a decir, pues qué lástima, estoy consternado, que bueno, todos estamos consternados por el significado, pero luego se lanza a dar instrucción, a hacer las siguientes afirmaciones: yo instruyo a fulano, yo instruyo a sutano, que hagan esto, que hagan aquello, es decir, a los mismos, decías Leonardo en el corte, cuando interrumpimos, los mismos que dejaron escapar al Chapo los instruye. ¿Qué no se da cuenta el presidente de la República? Que lo que estamos esperando es una autocrítica honesta, diciendo, bueno, fallamos en esto y por tanto voy a tomar estas medidas. La política de seguridad, yo estoy esperando que salga algún funcionario a hacer una valoración de funcionario, digo, no analista, a decir, no está funcionando, no podemos seguir así. Eso es tal vez, para mí, es lo más amargo de este momento, el darnos cuenta del tamaño que tiene el crimen organizado y de la debilidad, la mediocridad de quienes nos gobiernan, que son incapaces de entender el estado de ánimo y de dar una propuesta. Pues no nos va a resolver la inseguridad, pero al menos podemos creer que están entendiendo la monstruosidad que hay de violencia y de maldad en este momento en el país. Bien, yo no quisiera ahondar demasiado, sin ser racista, en el humor negro, pero es el humor que está siendo expresado por estos cientos de miles de memes que en plan hormiga van minando esta credibilidad en las instituciones, en las mismas instituciones, y que anuncian un futuro verdaderamente para interrogarse. Porque si esto hubiera ocurrido, digamos, unos días antes de las elecciones del 7 de junio, no hubiera habido estos resultados. De hecho, ya la gente estaba ya consideraba muy desacreditadas las instituciones, los políticos, la clase política, los partidos, etcétera, y se dieron fenómenos muy interesantes, sobre todo en las 3 zonas conurbadas de México. En la Ciudad de México, que con su zona metropolitana, que tiene alrededor de 21 millones de habitantes, hubo un triunfo notable de una nueva fuerza que es Morena. En Jalisco hay un triunfo notable. Es la segunda zona conurbada, con cerca de 5 millones de habitantes, en donde Movimiento Ciudadano, que es una fachada, fue utilizada por Alfaro, que tiene todo un movimiento para poder... Y en Nuevo León, pues la zona conurbada, bueno, la zona conurbada no fue tocada, pero gana el gobierno del estado un independiente. De tal manera que estamos en presencia de algo que
puede ser para las próximas elecciones sumamente grave. Yo digo que la carcajada amarga dice mucho y dice efectivamente de una forma catártica, ¿no? Es decir, a ver qué hacemos con esta tragedia, pero las encuestas, perdón que regrese al 70%, o sea, cuando 7 de cada 10 te dicen esa torre se va a caer y esa torre se cae, o sea, no va a ser el 70%, va a ser el 90%, y no hay manera de construir convivencia, la lealtad mínima a un sistema institucional, cuando la gente te dice, mire, pues ahí está, efectivamente, lo que decían los incrédulos es lo que ocurrió. El meme más gracioso que vio, que creo fue caricatura, es el que ya ven que un porcentaje importante creía que el Chapo que detuvieron no era el Chapo. Y resulta que dice, uno de los memes dicen, ya ven que sí era el Chapo original, ese sí se fugó. O sea, en lo único que es creíble en que ese Chapo sí era. Bien, seguimos porque como vamos a seguir sobre este tópico hasta el último bloque, nos vamos unos par de minutos. Bueno, y en este último bloque les propongo que analicemos el impacto externo que tiene esta crisis generada por la fuga del Chapo. Yo veo 3 niveles. Uno, el mediático. Hoy dice El País que el gobierno, que es un periódico muy influyente en lengua española, el gobierno se ve humillado, palabras más, palabras menos, por esta situación. La prensa externa pues lo ha reflejado en el nivel de dramatismo que supone este caso. Hay pues este impacto que por supuesto hace retroceder muchísimo la credibilidad del gobierno de Peña en prácticamente todos los, digamos, foros especializados del mundo. El segundo plano es la credibilidad frente a nuestros vecinos, es decir, la relación con Estados Unidos, que ha sido muy tensa en materia de seguridad. Recuerdo que Obama, antes de venir a México, esta visita que hizo en mayo del 2013, dijo, voy a entrevistarme con mi amigo Enrique Peña para que me explique los detalles de su estrategia de seguridad, que sigo sin entenderla totalmente. Ha habido esta disputa sobre las extradiciones, que si el gobierno de Calderón fue obsecuente con extradiciones, cosa que fue, si era conveniente mantener aquí al Chapo o no. Para fin, para nuestros vecinos, este tema de se puede confiar en un gobierno priista para llevar temas tan delicados, seguramente se reactivará. Y el tercer plano es la que al presidente le toca el infortunio de que esta crisis lo agarra en Francia, en medio de una importantísima gira. Pero al igual que el caso de la Casa Blanca lo agarró en China, tienes una siguiente proyección externa a todo lo alto, es decir, el Estado mexicano se quería proyectar en China y ahora se quería proyectar en Francia, y lo que proyectamos efectivamente es esta crisis, una especie de cono a la inversa. En vez de proyectar, digamos, credibilidad y después salir, aquí sales y proyectas una pésima imagen. En fin, en los 3 planos, tanto en lo bilateral con los Estados Unidos, la proyección externa del país en medio de una gira presidencial, y en el ámbito mediático veo 3 negativos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo, quisiera interpretar a la personalidad de Peña Nieto en estos 2 viajes que mencionas. Cuando anda en China y sale la revelación sobre la Casa Blanca, se indigna y regresa, y en el hangar presidencial ahí mismo da una conferencia de prensa en la cual se lanza contra esa desestabilización. Es un presidente lleno de energía que dice que se va a informar todo, al final no informa nada, pero bueno, esa es su personalidad. Ahora, cuando le explota en Francia el problema, decide quedarse. Decide quedarse porque califica su visita a Francia como histórica. No estoy tan convencido, pero vamos, aceptémoslo. Pero tal vez en el trasfondo está, y si uno observa el discurso, mensaje, no fue discurso que dio tan lamentable y patético, es un presidente rendido. Es un presidente que, quiero interpretarlo, dice, pues ¿para qué regreso si no puedo hacer nada? Da lo mismo que esté allá que esté aquí. Lo que pueda hacer mi gobierno lo va a hacer sin mí o conmigo. Es decir, ya es un año después, aproximadamente, no es ni un año, noviembre. Septiembre. Sí, es Septiembre, menos. 10 meses. Es un presidente que ya pareciera haber arriado las velas y haberse rendido ante el infortunio de su gobierno. Yo voy a otro tema, la relación con Estados Unidos. Esa es nuestra relación externa, no con Francia, a la que le vamos a comprar unos helicópteros Puma, un montón de helicópteros Puma. Yo no sé, ¿para qué? Para perseguir a agentes como el Chapo. A esas se les persiguen los bancos, en las empresas, no en los helicópteros. Pero en fin, dejemos eso. ¿Por qué no se extraditó al Chapo? ¿Por qué se dijo no?
somos un Estado soberano, mínimamente, señores. No podemos andar siendo obsequiosos con los norteamericanos, que fueron los que dieron la información para encontrar al Chapo, para empezar. Pero se asumió como que eran los aparatos de inteligencia y la Armada de México quien consiguió al Chapo. Entonces, cuando termine su pena aquí, como nación soberana, ya veremos si lo extraditamos. Es una manera, sí lo entiendo, yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? A los norteamericanos no hay que rendírseles, porque si les da uno un poquito, se toman hasta la cocina. Con los norteamericanos hay que estar defendiendo incluso esas partes simbólicas. El preso que se quede aquí, pero haciendo este ridículo, entonces abrimos un flanco de debilidad frente a los Estados Unidos, que ya entregamos parte del petróleo. Ahora ya, ¿qué nos queda? ¿Con qué cara vamos a poder decirle a los Estados Unidos, están ustedes tratando con un país soberano? Y soberanía implica también responsabilidad, capacidades. Si no, ¿para qué anda uno diciendo que es uno soberano? La soberanía se defiende con capacidades. Y con esto quedamos hechos unos incapaces, digo, como régimen, como gobierno y como Estado también. Entonces se abrió un flanco con los norteamericanos, que ha sido muy amable la señora encargada de dar la cara ahorita con el gobierno norteamericano, cuando dijo Loretta, la procuradora, vamos a colaborar con ellos, pero las declaraciones informales ha sido de que estamos absolutamente decepcionados. Bien, esta repercusión internacional habría que verla en términos de distintas. Ustedes ya acotaron la de la seguridad, la de las relaciones con Estados Unidos, pero yo creo que habría que verla también en relación con qué cambios va a provocar esto, porque va a provocar algunos cambios, tiene que provocar algunos cambios. Aparentemente, con o sin cambios las cosas seguirán igual, como hubiera dicho ¿cómo se llamaba? El gato pardo. Lampedusa. Lampedusa, sí. Pero algún cambio tiene que haber, alguna reacción que no sea solamente doy instrucciones, sino decir, bueno, estos que tenían la responsabilidad, Gobernación es ahora la responsable de la policía, ¿sí? De la Policía Federal, que es la principal vigilante, sobre todo en un penal de alta seguridad. Pero, ¿qué va a pasar? En la Secretaría de Gobernación no hay ninguna baja, no hay ningún cambio. En la Policía Federal no hay ningún cambio. El señor Rubido va a seguir presumiendo cuando lo detuvieron. La otra cuestión que quisiera yo plantear es, cuando se detuvo por primera vez al Chapo, se le detuvo en su fuga hacia Guatemala. Porque yo creo que el Chapo había pensado en ese tiempo que su lugar más seguro era un país externo, un país débil como puede ser Guatemala, y ahora no, ahora lo que ha mostrado con gran certeza es que su país de origen, su lugar está aquí, aquí va a estar escondido, aquí es donde tiene la mayor seguridad, las mayores empresas, las mayores compras de jueces, de policías, de todo lo que se pueda pensar. Aquí es donde va a estar más seguro. Seguramente no salió del Estado de México o no ha salido del Distrito Federal, que está tan cerca. Y aquí es donde se puede esconder y funcionar mejor, no en el extranjero. Las repercusiones no van a ser de este tipo. Yo creo que en el plano exterior perdemos o pierde el gobierno en imagen, toda la construcción de un gobierno que se movía, que reformaba, etcétera, se diluye, se tritura con esto. Pierden reputación y credibilidad en su acción con los Estados Unidos, que es gravísimo. Es decir, a ver, si es usted muy soberano y cuéntame toda la historia, pero es usted incapaz de ejercer su soberanía en el plano interno. No es usted capaz de custodiar un penal de alta seguridad. Y lo mismo que le decían los americanos en Colombia, es decir, olvídese de sofisticaciones nacionalistas. Es un problema práctico. Si usted un delincuente de ese calado no lo puede tener en su territorio,
yo voy a ejercer su función. Y lo tercero, que creo que es también muy grave, y perdón que insiste en esto, es, tú vas abriendo el abanico de las relaciones exteriores de México. Se dijo, hay que relanzar la relación con China, que dicho sea de paso es nuestro segundo socio comercial. Y de pronto trituras una visita de Estado por un escándalo de corrupción, dices, mal. Con Francia se intentaba cerrar el capítulo de Florence Cassés y todo este drama, diversificarlo, vamos a tener, la UNAM va a tener una cátedra en la Sorbonne, darle un contenido más brillante a la presencia exterior de México, que creo que es muy, muy relevante, y resulta que todo esto queda contaminado, enlodado por este escándalo. Son dos viajes muy importantes que en vez de proyectar la idea de un México que cambia y que intenta dar una visión diferente al mundo, te van uno por la Casa Blanca y otro por el Chapo, es decir, trituras la posibilidad de que esos viajes reditúen algo. Hay un ángulo que tocas importante, porque he leído a un buen número de ciudadanos que escriben que el Estado mexicano y el Estado paralelo son lo mismo, es decir, que el crimen organizado y el Estado son lo mismo. Creo que es impreciso por una razón. Sí está penetrado el Estado mexicano por el crimen organizado, indudablemente. No sabemos cuánto, pero creo que es impreciso decir que todo el Estado mexicano ya es el crimen organizado. Ahí sí sería, no crisis, sería una hecatombe. Porque además sería inexplicable que el gobierno de Peña Nieto hubiera detenido al Chapo para luego dejar que se escape. No, el costo que está pagando, el beneficio que obtuvo el año pasado y el costo que está pagando son solo atribuibles a su régimen, que repercute, por supuesto, en la crisis del Estado. Pues me das una magnífica coartada con esto en tiempos en las que las palabras significan tanto, que si abatir significa tal o cual cosa. Yo te diría, Lorenzo, no sé si es una crisis o una hecatombe, pero una de las dos es, siguiendo a Sergio Aguayo. Nos vamos, lo esperamos aquí la próxima semana en El Primer Plano.